cambio climático no solo es contaminación, es los gases que van a la atmósfera, pero no solo vienen de los automóviles y eso, sino del consumo de energía que decíamos antes, del mal uso del agua, de la explotación de los recursos vivos insostenibles, de eso que decimos, da lo mismo, porque si aquí se agota, en otro sitio habrá, de la intensificación agrícola, grandes extensiones, ustedes lo tienen aquí cerca, las piñas, grandes extensiones de piña, que como esto o como esto, extensiones enormes con agroquímicos, con grandes cantidades. Es verdad que da de comer hoy, y dentro de 30 años, y los hijos de nuestros y los hijos de nuestros hijos, ¿estaremos igual? En sitios donde inviernos fríos, como donde vivimos nosotros, las mariposas aparecían en una época, pues ahora están apareciendo, las vemos volar ya hasta 7 semanas antes. 2 meses antes ya está volando la mariposa, que la gente le llama la atención, fíjate, ya se ven mariposas, y estamos terminando el invierno, decimos, ya se ven mariposas. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura hace que vuelen antes. No todos los organismos reaccionan al mismo tiempo, y entonces la mariposa puede poner sus huevos en la planta que resulta que no se ha desarrollado. O las flores no han salido todavía y no pueden alimentarse. Entonces es un problema que entonces lo que hace es que vayan desapareciendo. Cuando llega una mariposita y pone el huevo en una planta, es porque la planta, a lo largo de millones de años, han estado como jugando a encajar. Y hay un momento que la mariposa ha ido, la naturaleza, seleccionando aquellas crías que eran las más eficaces para vivir. Y allí ponían los huevos. Y entonces, en el momento en que la planta tenía sus hojas desarrolladas y tenían alimento. Y además llegan pájaros que llegan de fuera, por ejemplo, migradores, y cuando llegaban a poner en ese ajuste los huevos, el nido, pues tenían los padres alimento suficiente para coger oruguitas de esa mariposa y darle de comer. Y a eso estaba todo encajado y todo era armonía y todo funcionaba. Y aquí lo tenemos, el pajarito llega, hace el nido, nacen los polluelos, cuando más piden los pollos, cuanto más quieren comida, cuanto más piden, ese momento en que mayor cantidad de orugas encontramos y ese momento en que el árbol tiene más hojas. ¿Qué hemos visto ya en algunos sitios? Pues pasa esto. El pájaro no ha reaccionado igual porque es migrador y llega en la misma época, pero el árbol echa 10 días antes la hoja y la mariposa resulta que se nos adelantó 3 semanas. Y cuando la mariposa pone el huevo, el árbol solo tiene unos botoncitos pequeños, todavía no ha hecho la hoja. Y entonces se come el botoncito, ese pequeño, y está afectando muy fuerte al árbol, porque claro, ya no es alguna hoja, sino que se come todo. Y cuando llega el pajarito y hace el nido y quiere la comida, pues se encuentra como que ya están desapareciendo las orugas, ya se están transformando todas para hacerse mariposa. Y no tienen casi alimento. Y empiezan a morir los aves. Y entonces todo se ha desajustado. Ese es uno de los problemas que hay. Y la malaria y el dengue está aumentando en el mundo, increíble, en este momento. ¿Por qué? Pues por como pone este dibujo. Había zonas bajas donde había malaria, todos lo conocíamos. El dengue, ustedes no tenían aquí dengue hace años. Y ya lo tenemos aquí arriba, en el norte. Y ha cruzado Costa Rica. ¿Qué pasaba? Que estaba en zonas bajas. Pero, ¿por qué? Porque la temperatura limitaba el área donde podía vivir el mosquito. Pero al haber aumentado como mínimo una temperatura media anual de 1 grado, significa que zonas que han aumentado 4 y 5 grados. Entonces lo que ocurre es que los transmisores de la malaria, del dengue y otras enfermedades de parásitos, pues tienen 2 opciones, van para arriba, a otros países más al norte, a otros pueblos más al norte, o van para arriba a las cumbres de la montaña. En este momento la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la cantidad de casos de malaria que están ocurriendo. Saben que, fíjense que la malaria, ese es el mapa de la malaria. No está muy clarito, pero el rojo y el naranja es ya las zonas donde van a verse afectado de malaria. En España habíamos erradicado la malaria y estamos ya, y Europa, con posibilidades de malaria. Pero es que estas zonas ya
es casi endémico. Pero es que fíjense qué pasa. ¿Por qué? Porque con 5 grados de aumento de temperatura, el ciclo del mosquito, pasa de 26 días a 13. Esas larvitas que va el mosquito, ponen el agua y esa la larvita, tarda 26 días a 20 grados, pero a 25 grados tarda solo 13 días. Fíjense la que se reproduce de rápido. Duplica la población en poco tiempo. Y entonces llega a mucha más gente y a muchos más animales y la malaria la transmite. Si llega a aumentar en 2 grados la temperatura, en este momento la malaria afecta en el mundo a 300 millones de personas. 300. Si aumenta en 2 grados, al 2050 llegaremos con unos 210 millones de personas más. Nos acercaremos a los 550 a 600 millones de personas afectadas por malaria en el mundo. Y el dengue aumentará al 50%. Entender cuáles son los intereses de la gente que vive, cuáles son los intereses o lo que nos dicen los organismos y las personas que trabajan en conservación. Convencer y trabajar con las administraciones y entre todos hacer un ordenamiento territorial. Hay que comer y hay que plantar frijoles y hay que plantar arroz en unas zonas, pero vamos a planificar dónde y vamos a ver qué conservamos y vamos a ver otras zonas que conservamos, pero menos, transición, como colchón alrededor, y zonas de santuario, por supuesto, y zonas de uso para los que quieren venir a verlo. Y con eso, entonces, seremos capaces de hacer una estrategia de desarrollo sostenible donde el desarrollo, el uso y la conservación se den la mano.